Mi nombre es Andrea Quintero Vargas, interna universitaria de la Universidad Latina, y el día de hoy les vengo a presentar TORCH 1. ¿Cuáles son los temas que vamos a abarcar? Bueno, vamos a iniciar toxoplasmosis, citomegalovirus y rubiola congénita. En la introducción, tenemos que en el TORCH existen numerosas infecciones bacterianas y virales, al igual que parasitarias, que pueden transmitirse de madre al feto o recién nacido. Estas infecciones pueden ser adquiridas mediante diferentes periodos durante la vida intrauterina y neonatal, inútero, al momento del parto o en el periodo postnatal. Como resultado podemos tener muchos procesos infecciosos, como malformaciones congénitas, abortos, recién nacidos prematuros, retraso de crecimiento intraútero, y hay un porcentaje en el cual va a ser asintomático el paciente, pero podría tener esa persistencia de las secuelas neurológicas. El acrónimo TORCH se utiliza de forma universal para caracterizar a aquel feto recién nacido con un cuadro clínico que va a ser compatible con infección congénita. Aquí les puse un cuadrito en resumen en el cual es la mnemotecnia de TORCH, cuáles son las patologías que incluye y cuál es la clínica que van a compartir entre ellas. Pueden presentar retraso de crecimiento intraútero, van a compartir algunas de ellas erupciones que van a ser distintivas de cada una, ictericia, microcefalia, hepatosplenomegalia y unas que son más características, calcificaciones intracraneales, que ahorita las vamos a ver más detalladas. En el cronograma vamos a hablar de generalidades, epidemiología, etiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, al igual que prevención. Bueno, iniciamos con toxoplasmosis. En definición, bueno, general, lo que tenemos que saber de toxoplasmosis es que es producido por un parásito que es Toxoplasma gondii, el cual es un protozoo intracelular obligado. ¿En dónde lo podemos adquirir? Por vía oral, transplacentaria, vía parenteral en accidentes de laboratorio, transfusional o a partir de un órgano trasplantado. Aquí tenemos un cuadrito en el cual ejemplifica el ciclo biológico del toxoplasma que más adelante se los voy a detallar. En la epidemiología, la toxoplasmosis es una parasitosis ampliamente distribuida y se calcula que el 10 al 25% de la población mundial se encuentra infectada. El 90% de los casos de infección materna va a ser asintomática y solo puede ser detectada mediante serología. Entonces, según lo que es este cuadrito, vamos a ver la transmisión intrauterina de toxoplasmosis, según el trimestre de embarazo, en las pacientes no tratadas. En las no tratadas vemos que en primer trimestre tenemos un riesgo de transmisión al producto de un 14% y puede producir pérdidas fetales. En el segundo periodo de un 25%, puede producir muerte intrauterina. Y en el tercer trimestre, un 65% y podría producir un parto prematuro. Continuando con la etiología, como les expliqué anteriormente, Toxoplasma gondii es un protozoo coccidio que se multiplica únicamente en células vivas y va a tener dos tipos de ciclo de reproducción, la sexuada y la asexuada. La sexuada se va a presentar en el hospedero definitivo, que en este caso es el felino, y la que es asexuada puede ser en el hospedero intermediario o en el definitivo. Tenemos las tres formas en las cuales se presenta el toxoplasma, según lo que sería la evolución, que serían los ooquistes, taquizoitos y los quistes. Es importante que los cuales van a infectar a lo que es el ser humano van a ser los quistes y los ooquistes. En el ciclo biológico, bueno, iniciamos por acá, en el cual tenemos un felino recién infectado, el cual va a producir sus deposiciones en el medio que contienen esos ooquistes fecales. Estos van a llegar a tener contacto con mamíferos de sangre caliente, así lo cita la bibliografía, la información que leí, en el cual puede tener contacto con ratones, pájaros, los animales de consumo humano, como lo que es el cerdo, la vaca, la oveja, y también esos contaminantes pueden llegar a estar a nivel de lo que serían alimentos contaminados y lo que es agua contaminada, que puede ser agua maltratada, en el cual el individuo la va a consumir y va a producir que cuando entre esos quistes fecales al medio,
van a llegar y se van a convertir en esporozoitos, y estos esporozoitos van a multiplicarse y destruir células a nivel intestinal, las cuales posteriormente van a diseminarse esos mismos parásitos, en este caso los taquizoitos, hacia lo que es la vía linfática y hematógena, produciendo lo que es diseminación. Y esto en la paciente embarazada va a producir que, como es la circulación continua entre madre y feto, va a tener lo que es la transmisión. En el caso, bueno, de toxoplasmosis congénita, ¿cómo lo vamos a definir? Básicamente es cuando la mamá o la mujer adquiere la infección por primera vez durante el embarazo. ¿Ok? Luego de esa primera infección ocurrió durante el embarazo, puede sobrevenir esa transmisión vertical. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las manifestaciones que pueden presentarse y qué porcentaje de pacientes producen transmisión vertical y esa afectación al feto. En la edad gestacional menor a las 14 semanas, la transmisión vertical va a ser menos de un 10% y la afectación fetal de un 60%. Podemos tener manifestaciones tanto oculares como intracraneales. Entre las 14 y 28 semanas, la transmisión vertical va a ser entre un 55% su máximo y la afectación fetal va a ser de un 25%. En general, no es grave, pero puede producir esas lesiones oculares. Y más de 28 semanas, entre 55 y 80%, y la afectación fetal puede ser de un 15%. Aquí lo que vamos a tener en algunos casos van a ser las lesiones oculares y en algunos casos también lesiones intracraneales. Bueno, con respecto a lo que son manifestaciones clínicas. Ok, con respecto a manifestaciones clínicas, la toxoplasmosis adquirida puede cursar en un gran porcentaje como asintomática, pero tenemos un porcentaje menor en el cual va a ser una sintomatología un poco florida, como lo que es cuadros de fiebre, rigidez de la nuca, porque puede también asociarse con cuadros de meningitis, erupciones maculopapulares, pero respetan palmas y plantas. Vamos a tener también adenopatías que pueden ser mediastínicas, pueden ser cervicales, lo que es hepatomegalia, hepatitis. Podemos ver también linfocitosis reactiva, que esta linfocitosis reactiva se va a presentar cuando lo que es el parásito llega al medio y se convierte en taquizoitos. Ahí vamos a tener como la respuesta inmunológica como una elevación de los CD8. ¿Ok? Meningitis, que ya la mencionamos, encefalitis, confusión, malestar, neumonía, por ejemplo, y muy interesante que puede producir una coriretinitis que generalmente va a ser unilateral. En las manifestaciones clínicas de toxoplasmosis congénita nos vamos a ir a las más puntuales o las que más se presentan. Puede haber coriretinitis en lo que es como enfermedad neurológica, dice que lo que se presenta más la gravedad entre más adulto está el paciente, ¿ok? Alteraciones del líquido cefalorraquídeo, podríamos hablar que va a haber una presentación de más de 1 gramo por decilitro de proteínas, pleurocitosis. En las calcificaciones encefálicas, en toxoplasmosis, lo más característico es que vamos a localizarlas a nivel de ganglios basales y núcleo caudado. Pueden haber convulsiones. Estas convulsiones pueden ser de pequeño mal, gran mal, o pueden ser mioclónicas focales. Podemos tener anemia e hidrocefalia. Y esta hidrocefalia tiene una característica clínica muy importante, que son los signos de ojos de puesta en sol, que ahorita vamos a hacer una imagen para ilustrar. Bueno, aquí tenemos una imagen de coriretinitis por toxoplasmosis. Aquí tenemos lo que es la tetrada de Sabin, que esa va a ser muy característica y va a aparecer antes de las 20 semanas. Podemos tener en el cuadro de hidrocefalia, la coriretinitis, lo que son las calcificaciones intracraneales y las convulsiones. En este caso tenemos una imagen de cuadro de hidrocefalia antes de lo que sería la derivación con lo que son calcificaciones. ¿Ok? Bueno, en la calcificación cerebral de toxoplasmosis vamos a tener que son usualmente que comprometen regiones periventriculares, ganglios basales y corteza. Puede haber microcefalia, puede haber ventriculomegalia o puede haber lo que sería hidrocefalia también. Bien, aquí tenemos otras imágenes ilustrativas de la clínica como la ictericia, las calcificaciones. Esto es una microcefalia con lo que son las calcificaciones difusas del toxoplasma. Y por acá vamos a ver un niño con ese signo de ojos en puesta de sol. Bueno, ¿cómo diagnosticamos la toxoplasmosis?
Que vamos a tomar en cuenta la historia clínica. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes perinatales, maternos y de bebé, al igual que tenemos que tomar en cuenta los antecedentes personales patológicos de la gestante y lo que sería de el bebé también. Aislamiento, podemos aislar lo que es el parásito y también pruebas serológicas. En las pruebas serológicas podemos tomar en cuenta lo que son los anticuerpos de IgG, IgM y también IgA y lo que es la PCR. Bueno, en diagnóstico vamos a iniciar con lo que es gestante mediante lo que sería la seroconversión y aumento de lo que son los anticuerpos de IgG. Ok, los IgG vamos a clasificarlos en alta avidez y baja avidez. Los de baja avidez, ahorita los voy a explicar un poco más detalladamente, se toman en cuenta para ese diagnóstico y títulos elevados de IgM. Luego, el diagnóstico en el feto, podríamos hacer lo que es una muestra de líquido amniótico a las 20 semanas de gestación para poder detectar por medio de PCR el parásito. También en el recién nacido, IgM específica y también mantenimiento de esa IgG por medio de lo que es también determinación de PCR en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Ok, el diagnóstico vamos a tener, como dijimos anteriormente, vamos a ilustrar aquí un poco más específico, la serología de toxoplasmosis, pero diagnóstico indirecto, que va a ser por medio de estos anticuerpos. Veamos que la IgG, a nivel del diagnóstico prenatal, va a ser negativo en riesgo. Básicamente, si sale negativo la IgG es en riesgo. Si sale positiva es que está protegida. Y en el primo infección puede existir una seroconversión o un incremento de 3 veces el título de la IgG. El diagnóstico postnatal, la IgG tiene escaso valor, ¿okay? Porque puede persistir hasta por durante 12 meses. Ahora voy a comentarles lo de la IgG de avidez. La de alta avidez es una infección antigua, más de 3 a 4 meses. Y la de baja avidez va a ser una infección más reciente, de menos de 3 a 4 meses en el diagnóstico prenatal. Y en el postnatal es de poco interés. La IgM, que catalogamos como infección aguda, en el postnatal me confirma lo que es el diagnóstico. En el prenatal es de escaso valor en la gestante, porque puede persistir por mucho tiempo. Y la IgA es bastante importante en la confirmación también del diagnóstico postnatal. Tenemos también que se puede demostrar la IgE porque es altamente específico, pero ese se puede mantener una duración muy variable. Bueno, aquí tenemos las otras pruebas, que estas son pruebas directas, que es la determinación de PCR en muestras como líquido cefalorraquídeo, orina, sangre, placenta, para detectar ese toxoplasma gondii. En líquido amniótico, como mencionamos, en las semanas 18 vamos a hacer la determinación. El aislamiento por cultivo celular, igualmente buscando lo que es el parásito, aquí dice los trofozoitos, intra o extracelulares, pero no se utiliza tanto, igual que lo que es la parte de tinciones histológicas, no se utiliza tanto en la actualidad, pero igualmente es para determinar la presencia del parásito. Bueno, en el diagnóstico prenatal, aquí vamos a ir a tomar en cuenta estos dos, que son como los más importantes, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a descartar que la infección fue hace tiempo? Entonces, vamos a tomar en cuenta que la IgG va a ser positiva y la IgM va a ser negativa, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice esto? Que es un proceso que ya fue más de un año. Ahora, ¿cómo yo voy a detectar que es algo que es reciente? Entonces, tomo en cuenta que el paciente tenga IgG positiva e IgM positiva. Entonces, esto no me confirma el diagnóstico, entonces voy a tomar esa IgG de alta o baja avidez. Recordemos que el de baja avidez es de sospecha de infección reciente, como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuáles son los estudios complementarios? Estos van a ser básicamente por las patologías que van a tener anexas estos niños. Necesitamos hacerles estudios con TAC para básicamente mostrar todo lo que es las lesiones. Hemogramas, hay que hacerles un seguimiento, función hepática, una fundoscopía para la exploración de los ojitos, neuroimágenes, lo que es el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo, estudio microbiológico, muy importante, la serología, IgM, IgG y la IgA, en algunos casos está disponible, y otras recomendaciones, PCR en sangre, líquido cefalorraquídeo u orina. Para el tratamiento, en el tratamiento básicamente son 3 fármacos estrellas. Vamos a iniciar con lo que es la pirimetamina, la sulfadiazina y la leucovorina, que es ácido fólico. Ok,
La pirimetamina, algo muy importante, recordar que está contraindicada en primer trimestre de embarazo porque tiene alto riesgo teratogénico, entonces lo vamos a sustituir en esta paciente por espiramicina, 1 gramo por vía oral. La primetamina se va a dar 100 miligramos el primer día, luego 25 a 50 una vez al día durante 2 a 4 semanas, comparten el tiempo de 2 a 4 semanas. La sulfadiacina, 1 gramo por vía oral, y la leucovorina, 5 a 25 miligramos por vía oral. El tratamiento para el lactante, igual, vamos a mantener los fármacos, pero vamos a hacer lo que es un cambio. Aquí tenemos una imagencita donde tomé la información. Entonces, bueno, en el caso de lo que es el tratamiento, como quedamos, es de 1 año de duración. La pirimetamina va a ser una dosis de carga de 2 miligramos por kilo al día por 2 días. Lo vamos a continuar con 1 miligramo por kilo al día durante los primeros 2 a 6 meses. Y a partir del tercer día hacemos una continuación de 1 miligramo por kilo. Ojo estos días, lunes, miércoles y viernes. Concomitante a esos días hay que dar la leucovorina 5 a 10 miligramos por vía oral. ¿Por qué? Porque tenemos que la pirimetamina puede producir un descenso de lo que sería una neutropenia, perdón. En la sulfadiacina vamos a dar 100 miligramos por kilo al día por vía oral en 2 dosis diarias. El tratamiento para los niños, vamos a ponerlo por acá. Ok. Bueno, tratamiento de los niños, compartimos el mismo tratamiento. Pirimetamina, dosis de carga, 1 miligramo por kilo cada 12 horas por 2 días, seguido de 1 miligramo por kilo una vez al día. Ácido fólico, 10 a 20 miligramos, dosis una vez al día. Y la sulfadiacina, 100 a 200 miligramos por kilo, dividido cada 6 horas. Tenemos unos regímenes alternativos preferidos, como el trimetopin sulfametixazol. Este se va a utilizar solamente en las corioretinitis, pacientes que las hacen a repetición, ¿ok? Y otros regímenes alternativos que se mencionan por acá. En el caso de los tratamientos para lo que son niños un poco más grandes, con la toxoplasmosis activa, con esa corioretinitis activa, la toxoplasmosis, igual vamos a dar el mismo tratamiento, la pirimetamina, discúlpeme, sulfadiacina, y el ácido fólico, ¿ok? Aquí mencionamos la prednisona, pero la prednisona se va a dejar básicamente en aquellos casos que tengamos enfermedades oculares graves o en áreas que amenazan la visión, como la fobia y la mácula. Vamos a dar dosis bajas de 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas por vía oral y se pretende que sea un periodo muy corto, ¿ok? Recomendaciones en el caso de toxoplasmosis. Bueno, como vimos, todo esto va en la ingesta de carne mal cocida, por ejemplo. Se recomienda congelar la carne a menos de 20 grados centígrados durante 48 horas antes del consumo. Lavado de frutas y verduras previamente a su manipulación y su consumo. También es importante evitar la ingestión de leche cruda de cabra. También lo que serían los gatos domésticos, es importante tener en cuenta que ellos no son los culpables, sino son las personas que los tienen, que no los, por así decirlo, no los desparasitan, no los vacunan, no están pendientes de qué están consumiendo, por ejemplo, porque los gatos tienen esa tendencia a traer ratones y animalitos en los cuales podrían estar encapsulados los parásitos. Y evitar el consumo de carne cruda o poco cocida, como cuál, carne de cerdo, cordero o venado, que lo mencionan en la literatura. Y evitar ingestión de agua no tratada. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a iniciar con citomegalovirus. En la historia, lo que es el citomegalovirus, vamos a iniciar que en el año 1900 fue descrito inicialmente por River, que lo catalogó como un protozoario. Le llamó Entamoeba mortinatalium. ¿Ok? Posteriormente, en el 56, este citomegalovirus fue aislado por primera vez por Smith y colaboradores, como describiendo una enfermedad citomegálica congénita. Posteriormente, ese mismo año, en el 56, se informó la primera formación de réplicas in vitro del citomegalovirus por Rowe y colaboradores, y en el 60 propusieron el nombre de citomegalovirus. Tenemos que entre el año 64 y 66
describieron por primera vez infecciones de citomegalovirus en pacientes con trasplante renal y para el año 70, más o menos, se multiplicaron estudios de citomegalovirus y se reconoció la distribución a nivel mundial y cuáles eran los efectos para el feto y pacientes infectados que tuvieran cuadros de inmunodeficiencia. En la etiología, básicamente el citomegalovirus es del subgénero del herpes, también conocido como herpes 5. Él se encuentra encapsulado en una molécula bicatenaria de ADN beta. Este citomegalovirus pertenece a la familia del beta herpes virus, de la familia herpes viridae, y es el más grande de los herpes virus. El citomegalovirus humano se va a replicar in vitro y este se replica lentamente en células cultivadas. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Bueno, básicamente el citomegalovirus se cataloga como una infección también de transmisión sexual porque pueden estar en secreciones cervicouterinas, también puede estar en el semen, se puede transmitir por lo que es leche materna, puede estar también en la orina, por ejemplo, otras funciones sanguíneas. Las rutas principales de la infección, bueno, puede ser una ruta directa in útero durante la fertilización y la implantación, ¿ok? Al igual que a través de la placenta. La velocidad de transmisión vertical, esto vamos a tomarlo en cuenta por trimestres. Entonces, el riesgo de aparecer, el riesgo de aparecer en el primer trimestre es de un 36%, segundo trimestre 44%, y en el tercer trimestre sería un 77%. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a ver las infecciones más graves? Antes de la semana 20. Bueno, en esta infección congénita por citomegalovirus, ¿cuál sería ese riesgo de infección? Se dice que entre el 1 al 2.5% de la primoinfección de las gestantes y que el 30 al 40% de ellas produce una afectación fetal. Esa infección puede ser recurrente, que puede afectar al feto si es recurrente, con menor frecuencia y de forma más leves. Pero ¿qué pasa cuando se adquiere de forma en periodo perinatal? ¿En dónde lo vamos a adquirir? ¿Dónde lo van a adquirir el producto? ¿Por canal de parto o por leche materna? Entonces, tomemos en cuenta este algoritmo. En la infección por citomegalovirus hablamos de la primoinfección. De ese 40% de pacientes, bueno, en la primoinfección de un 40% de transmisión, ese 10 a 15% puede infectar a lo que es el recién nacido, producir la sintomatología. Y solamente un 90% de ellos tiene secuelas, nada más, bastante porcentaje. En cambio, en la reinfección, vamos a ver que es un paciente que lo tuvo y lo vuelve a tener, 0.5 a 1% de transmisión, del 0 al 1% de recién nacidos infectados van a ser sintomáticos. Y veamos que los que tienen secuelas son del 5 al 15%. Veamos la diferencia entre los pacientes con la primoinfección y la reinfección, las secuelas. Ahora, con respecto a la epidemiología, básicamente el citomegalovirus es una infección congénita, se dice que es la más frecuente en los países desarrollados, que oscila entre el 0.3 al 2.4% de recién nacidos. Se dice que hay una mayor tasa en estados que en los países europeos. Cada año, cerca del 1 al 7% de las embarazadas contraen la infección primaria por citomegalovirus. Alrededor de 10 a 15% de recién nacidos infectados por estos van a ser sintomáticos y 10% tienen una tasa de mortalidad. También es importante que los bebés sobreviven de un 70 al 80% con desarrollos importantes y secuelas neurológicas. Y tenemos en cuenta que del 8 al 15% pueden tener alteraciones de desarrollo psicomotor y discapacidad neurosensorial. En este fue un estudio que se tomó en cuenta 105 neonatos y servicio de neonatología y 36 niños un poco más mayores del Hospital Nacional de Niños y se dieron cuenta que lo que es la seroprevalencia en este estudio fue de un 95 a un 100%. ¿Cuál es el mecanismo de la enfermedad asociada a la infección de citomegalovirus? En la literatura dice que hay varios motivos globales de la falta de información del citomegalovirus, como es la patogenia. Por ejemplo, la naturaleza sintomática de las infecciones, la complejidad de los procesos patológicos y el tropismo específico de la especie. Entonces, ¿cuáles son las interacciones que tiene el virus con el agente o con el huésped? Vamos a verlas. Bueno, ese virus va a tener una replicación viral que se va a dar en las células con el núcleo de células infectadas.
¿Qué va a pasar? La capa de tegumento es sumamente inmunógena, entonces va a producir una respuesta inmunológica. Van a activar los linfocitos T citotóxicos. Él va a tener un componente proteico en su envoltura, que son bastante inmunógenos, inducen como una respuesta anticuerpos protectores. ¿Y dónde es que van a estar ellos en mayor predisposición? Básicamente en células derivadas de tejido epitelial y la dermis. En manifestaciones clínicas, aquí tenemos, por ejemplo, manifestaciones hepáticas displénicas, ictericia, hepatomegalia, algo muy característico de citomegalovirus, blueberry muffin baby, que son un exantema cutáneo bastante característico. En el sistema nervioso central podemos tener hipoacusia neurosensorial y corioretinitis. En la parte hematológica, trombocitopenia severa o refractaria, y podríamos también tener las calcificaciones periventriculares, que ahorita vamos a mencionar sus características. Entonces, en lo más común, citomegalovirus casi va a ser un 90% asintomático. En las tempranas podemos tener corioretinitis, microcefalia, calcificaciones periventriculares. Y las tardías, sordera neurosensorial y retraso mental. Ahora, ¿cuáles son las que podemos ver en un paciente que lo tuvo un citomegalovirus adquirido? Bueno, podemos tener neumonitis, hepatitis, enteritis o colitis, linfadenopatías y meningitis. En este caso se menciona también sepsis, que todavía no se comprobó. Bueno, aquí les puse unas imágenes para que tengan una idea de ese rash petequial de blueberry muffins. Tenemos la microcefalia, la retinitis por citomegalovirus. Aquí es una corioretinitis neonatal por citomegalovirus y este cuadro no tenía manifestaciones clínicas sistémicas. Las calcificaciones de la citomegalovirus, que tiene un cuadro de microcefalia con calcificaciones intracraneales, periventriculares y subependimarias. Y aquí tenemos el ictericia. En las calcificaciones cerebrales, bueno, ¿cuáles son las características propias de esta? Vamos a ver por acá. Ay, no. Ya. Ok, en los recién nacidos, en ese citomegalovirus, en la afectación del sistema nervioso central, lo más interesante es que tiene una afinidad por células de rápido crecimiento matriz germinal, que se va a ver muchísimo mejor o más característico en resonancia magnética. El resultado final, bueno, va a ser el resultado final con depósito de calcio en la región periventricular. Entonces vamos a ver calcificaciones dispuestas en forma periventricular. ¿Cómo lo diferencio de toxoplasmosis? Usualmente en el citomegalovirus no suele haber calcificaciones, ni en núcleos basales ni en corteza, lo que estaría diferenciando la de toxoplasmosis. Para lo que es el diagnóstico, bueno, como hablamos anteriormente, es muy importante tomar en cuenta en mujer embarazada la detección de avidez de IgG, ¿ok? Al igual que IgM, ¿ok? En el feto tomamos en cuenta lo que es, lo que es PCR en líquido amniótico y seguimiento ecográfico seriado. Y en el recién nacido tomamos en cuenta antecedentes prenatales de detección de citomegalovirus, cultivos y la PCR. Vamos a comentar acá un poco más a detalle. Ok, aquí tomamos en cuenta el diagnóstico por infección congénita por citomegalovirus en recién nacido. Entonces, tomamos en cuenta infección materna demostrada durante el embarazo con presencia de IgM positiva con IgG de baja avidez. Serología materna indicativa de infección en el embarazo, IgM positiva sin control de avidez de anticuerpo de IgG. También los hallazgos a nivel de lo que es la parte de sonográfica. Podemos tener polidramnios, oligodramnios, lo que sería la esplenomegalia, calcificaciones intrahepáticas, por ejemplo, al igual que la clínica. El diagnóstico de infección adquirida en recién nacido. Bueno, podemos tener en cuenta seroconversión de IgM, citomegalovirus, más de un cultivo o por medio de la PCR a partir de la orina, las primeras 2 semanas de vida. Otra opción, cultivo o PCR citomegalovirus negativos en orina o en sangre las primeras semanas de vida, positivamente van a ser posteriormente positivas, o cultivo o PCR citomegalovirus positivo a partir de la segunda semana de vida y PCR negativa en sangre seca de pruebas metabólicas o tamizaje neonatal. En la evaluación y seguimiento, bueno, básicamente lo que nosotros queremos tomar en cuenta acá es dar seguimiento a la clínica del paciente. Entonces,
Muy importante, exploración física completa, lo que es la analítica, en la parte microbiológica, la serología, IgG, IgM, el PCR que se puede cuantificar a nivel de de sangre. Otras opcionales, citoquímica líquido cefalorraquídeo, fondo de ojo, potenciales evocado tronco cerebral, también lo que es ecografía cerebral, resonancia y electroencefalografía. Hay que hacerle seguimiento a estos pacientes. Necesitamos realizar hemogramas de rutina porque ellos van a tener un tratamiento con unos antivirales, que ahorita vamos a explicar los efectos secundarios. También potencial auditivo cada 3 a 6 meses al año, control oftalmológico y también seguimiento neurológico para ver cómo está ese desarrollo psicomotor. Para el tratamiento, bueno, el tratamiento estrella de el citomegalovirus es ganciclovir. El ganciclovir se utiliza para enfermedad congénita sintomática, va a ser intravenoso, se administra en este caso desde el nacimiento hasta los 2 meses, son 12 miligramos por kilo al día, divididos cada 12 horas, y ese tratamiento por 6 meses. También el ganciclovir en citomegalovirus diseminado y retinitis. En lactantes, niños y adolescentes vamos a hacer 10 miligramos por kilo al día y vamos a ir aumentando 15 miligramos al día en 2 dosis divididas. Luego lo bajaríamos a 5 según el peso corporal. Y la profilaxis de citomegalovirus en hospedadores de alto riesgo a todas las edades, 10 miligramos por día, 2 dosis divididas durante 5 a 7 días y luego por 5 días, durante aproximadamente 120 días. Uno que se usa muy importante, que es el valganciclovir, que es para enfermedad sintomática congénita por citomegalovirus, va a ser la administración oral desde el nacimiento a los 6 meses. Y se dice que son 32 miligramos por kilo al día en 2 dosis divididas y se inicia en el primer mes de vida y lo continúa en un total de 6 meses de tratamiento para mejorar los resultados del desarrollo, audición y también hay que ajustar la dosis por riesgo de neutropenia e insuficiencia renal. Por eso hay que hacer lo que es el seguimiento, función renal y hemogramas. Bueno, en la prevención tenemos que tomar en cuenta que el citomegalovirus es una patología, como dijimos, que se puede transmitir por fluidos. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en las gestantes, lo que es el contacto sexual, tener lo que es protección. En el caso de los fomites se pueden transmitir durante mucho tiempo de latencia. Entonces tenemos que tener en cuenta estos niñitos que en algunos casos no son sintomáticos, que los niños no estén en las guarderías compartiendo sus muñequitos, que se meten las cosas a la boca, que mamá agarre la chupeta y se pone la chupeta de bebé en la boca, que eso no se debería hacer. O los recién nacidos que tienen esta tendencia a darles besos, ¿ok? Bueno, ya para terminar, vamos a iniciar con lo que es rubiola congénita. Bueno, en generalidad, tenemos que tomar en cuenta que la rubiola es un virus que pertenece a la familia Togaviridae, del género de rubivirus. Es un virus ARN que el huésped va a ser el ser humano. Tenemos que el síndrome de rubiola congénita es esa enfermedad de la infancia que resulta por infección de este virus de rubiola intraútero que tiene múltiples manifestaciones, como lo que es cataratas, glaucoma congénito, defecto congénito del corazón, que el más frecuente es persistencia del ducto arterioso. Podemos tener deficiencias auditivas, entre otras. En la epidemiología, vamos a tomar en cuenta que desde el 2015, en la región de las Américas, se convirtió en la primera región de la OMS que se declaró libre de la transmisión endémica de rubiola. Veamos este cuadro en el cual nos explica que la rubiola en América no se presenta, gracias a esos planes de prevención por medio de las vacunas. Ahora, si hacemos una diferencia con países como Asia Sudeste y África, veamos que los casos se mantienen básicamente porque ellos tienen menor cobertura vacunal. Y aquí les agregué un cuadrito que encontré en Inscienza, bastante interesante, en el cual se demostraron que los casos sospechosos fueron totalmente descartados con lo que serían pruebas serológicas de IgM. En la patogenia, básicamente lo que sería la rubiola, tras la infección, este virus se replica en epitelio respiratorio y se disemina a ganglios linfáticos regionales. Alrededor de 10 días de infección comienza esa liberación del virus a nasofaringe, que puede detectarse hasta 2 semanas después del inicio del exantema.
Y el periodo con mayor riesgo de contagio va a ser aproximadamente a los 5 días, 5 o 6 días después de la aparición de ese exantema. Entonces, aquí tenemos el exantema característico de la rubiola, que va a comenzar en la cara, el cuello, son máculas pequeñitas, irregulares, rosaditas, que se van a diseminar en el torso y extremidades. ¿Ok? Bueno, básicamente, ¿cómo vamos a saber en qué porcentaje de pacientes hay riesgo de transmisión de rubiola congénita? Ok, la infección materna va a ser durante las primeras 8 semanas de gestación. El 90% se va a producir antes de la semana 11, un 33% entre semana 11 y 12, 11% semana 13-14 y un 24% semana 15 a 16. Después de la semana 16 de gestación, los defectos van a ser más infrecuentes si se produce en el feto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la rubiola congénita? Ok, marcar las más características. Cataratas unilaterales o bilaterales, bastante graves. Cardiopatía congénita, ¿cuál es la más común? Persistencia de conducto arterioso. Hipoacusia neurosensorial, retraso de crecimiento intraútero, podemos ver retinopatía en sal y pimienta, que es frecuente, y la meningoencefalitis, que la vamos a presentar entre un 10 a un 20%. ¿Cuál se van a ver en tiempos más se presenta más tardíamente? O que podemos presentar patologías endocrinas, como lo que es diabetes, disfunción tiroidea, glaucoma y alteración visual por lo que serían retinopatías. En las manifestaciones clínicas, aquí tenemos la famosa tríada, que es la tríada de Gregg, ¿okay? Microcefalia, lo que es la cardiopatía congénita, las cataratas, y aquí puse la retinitis de sal y pimienta para que tuvieran una referencia. Las calcificaciones cerebrales. En cuenta con rubiola, las calcificaciones cerebrales no son tan frecuentes comparada con toxoplasmosis y citomegalovirus, pero son importantes de mencionar porque podrían presentarse. Se dice que son lesiones quísticas con hiperdensidades ovoides y punteadas lineales en T2 de sustancia blanca subcortical o periventricular y se observan predominantemente hacia el lóbulo frontal y parietal. Tenemos que esas calcificaciones también pueden ser vistas en ganglios basales y en corteza. El diagnóstico básicamente se va a hacer por medio de la serología de IgG e IgM, por ejemplo, en la aparición del exantema no vesicular de la gestante. Sospecha de infección, vamos a tomar en cuenta ese PCR, y en recién nacido, IgG, IgM y aislamiento de ese virus. Recordemos, sangre, orina, faríngeo, líquido cefalorraquídeo, ahí podemos aislar ese virus, ¿ok? Aquí tenemos otras pautas por las cuales podemos hacer la detección. Detección de IgM específica del anticuerpo de rubiola dentro de los primeros 6 meses de vida. Concentraciones séricas de IgG específica de rubiola durante 7 a 11 meses de vida. Podemos tomar en cuenta esto para quitar esos falsos positivos que serían los inmunoensayos enzimáticos de captura de IgM. También la IgG de alta y baja avidez. Y en este caso lo que es la reacción de cadena polimerasa en transcriptasa inversa, que hacemos la detección en algunos casos, pero hasta los 12 meses. También podemos presentar en los pacientitos con rubiola postnatal lo que es leucopenia, neutropenia y trombocitopenia leve. Y por el tratamiento, vamos a tomar en cuenta que para rubiola no existe un tratamiento específico. Vamos a basarnos en dar tratamientos según la sintomatología. Antipiréticos, analgésicos, si necesita lo que serían inmunoglobulinas intravenosas o corticoides. También tomar en cuenta el seguimiento. Son pacientes que tienen muchas afecciones, los que son sintomáticos. Entonces podemos tener seguimiento en la parte de evaluación pediátrica, cardíaca, audiológica, oftalmológica, neurológica, y igual importantísimo, cribaldo auditivo, que va a ser fundamental en la intervención precoz para mejorar lo que son los problemas de audición en los niños con el síndrome de rubiola congénita. En la prevención, básicamente nuestro país se cuenta con un esquema de vacunas vacunal muy estricto. Contamos con la triple vírica, que es sarampión, rubiola y paperas, que se va a administrar a los 15 meses y a los 4 años. Esta vacuna es una vacuna viva, entonces está contraindicada en pacientes embarazadas, VIH sintomáticos en inmunosupresión. Y bueno, para ir terminando, aquí les puse unos cuadros, un cuadro muy bonito en el cual diferencia las características de las calcificaciones de cada patología.
Al igual que aquí les puse un cuadrito en la parte inferior, en el cual va a darme características puntuales de cada una de las patologías, y en el cuadro superior vamos a ver las diferencias. Veamos que en el virus de rubiola no se presenta ictericia, no presenta microcefalia, no presenta, en su frecuencia no es tan frecuente las calcificaciones intracraneales. Veamos que las cataratas no se presentan comúnmente en citomegalovirus, ni las cardiopatías congénitas, y en el Toxoplasma gondii tampoco se presenta la cardiopatía congénita. Pero veamos lo que comparten, que es lo que hemos hablado al inicio en la introducción. En general, vamos a tener que comparten lo que es la parte de las erupciones, adenopatía, bueno, la espleno y hepatomegalia, hidrocefalia, coriretinitis y hipoacusia, que lo comparten entre ellas. Ahora, para terminar, ya las conclusiones, tenemos que tomar en cuenta que el TORCH es una infección materna que afecta al feto en gestación. Es una enfermedad infectocontagiosa que una vez que ingresa al organismo puede mantenerse latente y puede por algún proceso estresante producirse como su exacerbación. La toxoplasmosis es una infección producida por el parásito protozoario intracelular de Toxoplasma gondii, el cual va a estar en su hospedero principal, que va a ser el gato. Por eso es de vital importancia tomar medidas preventivas, tomar en cuenta que en la toxoplasmosis, recuerden esos tratamientos que son iguales, pirimetamina, sulfadicina y el ácido fólico. Recordar que en primer trimestre no damos pirimetamina. Citomegalovirus, recordar que se produce por un contacto estrecho con fluidos corporales. Y algo muy importante y destacar, que el síndrome de rubiola congénita se erradicó desde el 2015 en las Américas, gracias a esos estrictos planes de vacunación. También es sumamente de vital importancia la serología, tomar en cuenta serología de IgM, IgG y otras pruebas serológicas en las cuales yo puedo identificar que el paciente tiene la infección. Y recordar que las calcificaciones cerebrales son más frecuentes en citomegalovirus y toxoplasmosis. Aquí tengo la bibliografía, una parte de la bibliografía donde tomé la información, y muchas gracias. Espero que esta información sea de su ayuda. ¿Será que sí se va?